todos y cada uno de ustedes. Les agradezco el tiempo, apartar esta hora en su agenda y que compartamos esta pasión por el estudio y la escritura de las lenguas originarias. Bueno, empiezo, por supuesto, agradeciendo en primer lugar al doctor Pedro Cardona. Pedro es un incansable activista en relación a la lingüística descriptiva aplicada, tiene una capacidad de gestión y de trabajo abrumadoras, y realmente lo felicito por todo lo que está haciendo en AWAC, todo lo que está haciendo por el zapoteco, por las lenguas originarias y, por supuesto, junto con él, pues al seminario en el que nos encontramos y a todo el equipo WAC. Gracias, Luz, Mario, en fin, todos los que están detrás de este gran equipo. Muchísimas gracias y gracias también por los pósters, preciosos diseños, increíble todo el proyecto del laboratorio y de los posgrados que tienen. Bueno, quiero dedicar esta presentación al profesor Javier García, que ojalá nos esté escuchando desde Plan Carlota en Huautla de Jiménez, y a su familia por una situación laboral complicada por la que está pasando. Y bueno, pues le deseo toda la fuerza y luz desde acá. Él ha sido uno de mis principales maestros de lo que sé de la lengua y cultura mazatecas. Javier. Bueno, como una muy breve introducción, les recuerdo, el 8 de septiembre festejamos el Día Internacional de la Alfabetización y muchos de nosotros, más allá de la alfabetización, en realidad estamos trabajando en la literacidad para las lenguas indígenas. Esto, según Daniel Casani, un reconocido pedagogo, pues implica todo lo relacionado con el uso del alfabeto, desde la correspondencia entre sonido y letra, de lo que voy a hablar mucho hoy, hasta las capacidades de razonamiento asociadas a la escritura. Me parece que la labor de todos los posgrados y colegas de Querétaro tiene también mucho que ver con estas ideas. Voy a hablar de las primeras etapas de la literacidad, también conocida como incorporación a la cultura escrita, y en esta ponencia sobre todo hablaré de la conciencia y de codificación fonológica, aunque la literacidad también incluye vocabulario, fluidez, comprensión y pensamiento de orden superior. Entonces, mi idea, lo que intenté implementar, espero lograr por lo menos un poco, es hablar de esta tríada, de este triángulo que les presento aquí, que tiene que ver con la antropología en el sentido del estudio de la cultura, de todos los fenómenos socioculturales de los diferentes grupos humanos, su lenguaje, y en concreto me voy a enfocar ahora a los sonidos y su representación. En otras palabras, y tratando de aludir al poder de la imagen, esto lo represento así, una imagen muy rárica, después la vírgula tan famosa, conocida y tan potente de los códices prehispánicos, en particular esta además con el símbolo de la serpiente emplumada, y su posibilidad de la creación de alfabetos. Esta tríada, pues, es lo que voy a intentar dialogar el día de hoy con ustedes para llevar a cabo la presentación que les muestro aquí. Espero me sigan escuchando sin problema y se siga viendo la imagen si no me avisan. Entiendo, Pedro, que tengo 50 minutos. Como empezamos un poquito después de las 5, intentaré abreviarlo, pero si no, pues ya me irás avisando tú. Adelante. Sí. Gracias. En esta presentación, ya más en concreto, quiero comenzar con un preámbulo de los sistemas de escritura en Mesoamérica. ¿Qué tiene que ver eso con el mazateco o su norma de escritura? Pues mi idea un poco es que aquí nos escuchan colegas interesados en muchas otras lenguas, muchos hablantes, lo cual es fundamental para lo que estamos haciendo, para este esfuerzo. Y entonces quise incluir otros temas que no solo fueran mazateco, pero
para el mazateco y para todas las lenguas originarias, ser muy conscientes de que la escritura en estas latitudes del mundo lleva más de 3,000 años de antigüedad. Es decir, no es una cuestión moderna que estemos haciendo ahora o que el INALI esté impulsando. Es un fenómeno cultural muy antiguo y sumamente rico. Posteriormente voy a entrar ya directamente en la normalización del mazateco, presentando el contexto en el que se ha creado, los proyectos de descripción lingüística, y lo voy a ir intercalando con un trabajo que estoy presentando por primera vez, digamos, de forma completa, que son los principios y criterios para la creación y consenso de un alfabeto. Esto, evidentemente, se basa en estudios previos, excelentes estudios previos que estoy retomando, pero que ahora estoy dando, pues, mi visión. Y todo esto, digamos, en el colchón o en el sustento de la conciencia y decodificación fonológicas. Bueno, quiero empezar permitiéndoles escuchar el mazateco. ¿Se escucha? No, me parece. ¿No? ¿Será que estoy poniendo... Déjenme quitarme los audífonos. A ver si ahora sí. Muy bien. Espero que se haya escuchado bien y si no, los invito a que simplemente pongan en Google esto, 68 voces, refiriéndose a las 68 agrupaciones etnolingüísticas de México, que me parece una colección extraordinaria de videos, de muestras de audio. Y bueno, como hoy vamos a hablar del ENA, como se autodenomina el mazateco, pues quise que por lo menos se llevaran una pizca o escucharan este maravilloso. Empiezo, como dije, con los sistemas de escritura, que tienen que ver con la pictografía y escritura prehispánica, concretamente. Quiero resaltar algo que a mí me parece impresionante y que es el hecho de que todos los sistemas de protoescritura, es decir, sistemas de ideogramas y antiguos símbolos mnemotécnicos, surgieron en lugares muy particulares de la humanidad, exclusivamente solo en 4. En la antigua Mesopotamia, el antiguo Egipto con los jeroglíficos, los logogramas chinos, y el cuarto ojo es aquí en el lugar donde ahora coexistimos los mexicanos. Es decir, en la Mesoamérica precolombina fue uno de los 4 lugares donde espontáneamente, por así decirlo, es decir, sin influencia de otras culturas, surgió un sistema de escritura. Un sistema de escritura con una tradición de, ya contando desde ahora, más de 3,000 años, si pensamos en los momentos prehispánico, colonial y ahora moderna. Entonces, la idea que yo quiero transmitir hoy es ver la escritura como un riquísimo y enorme fenómeno lingüístico-cultural que está basado en una convención social y que representa una forma de transmisión del conocimiento. La escritura prehispánica, en todas sus manifestaciones, básicamente se basa en la escritura de logosilábica, es decir, logogramas, como puede ser la cabeza de este jaguar o balam, que no solo representaba ya
al animal, sino puede representar un rey, una deidad, etcétera, etcétera, más silabarios, es decir, las formas, los círculos, los tallados que vemos en la última imagen de este jaguar ya representan un nombre completo, Ba, Balam, Ma, que la gente o que los escribas sabían leer, sabían interpretar de una forma bastante avanzada, igual que como ahora leemos una palabra. Haciendo un recorrido de muchos siglos en muy pocos minutos, el origen de esta escritura pues se da en nuestra famosa cultura madre, en el preclásico de la cultura olmeca. Existen más de 62 glifos. Aquí vemos algunas muestras del bloque de Cascajal del 900 antes de Cristo. Se ha llamado a esta escritura epiolmeca o ismiana y pues se estima, casi prácticamente confirmado, que se trataba de una escritura mijezoque, entre otras cosas por tener escritura de verbo final. Luego viene la escritura zapoteca, que se da en el preclásico tardío, y aquí pongo un ejemplo muy rápido de San José Mogote. Perdón. La maya es una escritura complejísima, muy, muy desarrollada en muchos ámbitos, en muchos medios, piedra, pintura, etcétera. Existen más de 700 glifos y cada uno de estos glifos corresponde a un logograma, es decir, un morfema y una palabra que significa algo de manera muy concreta y cuya secuenciación o agrupamiento también mostraba un significado. Después tenemos la cuarta gran línea de escritura en Mesoamérica, que es la que consiste, la que surgió en Teotihuacán, se perfecciona y logra una estética maravillosa con los mixtecos, cuyo dibujo vemos aquí, y que también culmina con los mexicas. Estas culturas ya realmente, la teotihuacana emerge o pertenece a la época clásica, pero es en el posclásico donde los mixtecos y mexicas desarrollan los códices que actualmente todavía persisten. Tenemos 5 códices mixtecos más mexicas y bueno, muchos de ellos, como ustedes saben, usaban el papel amate o piel de venado y esta imagen de los famosos tlacuilos eran pues los que escribían pintando. Personas sumamente cultas, personas de una élite, hay que decirlo. No todo el pueblo, por supuesto, sabía y leer y mucho menos producía este arte. Era ciertamente una élite, pero que dejó vestigios y una fuente histórica y antropológica maravillosa de cómo funcionaba todo el sistema social, linaje, cosmogónico en términos amplios de las culturas mesoamericanas. Estos tlacuilos, que muchos de ellos existen hoy todavía en el sentido amplio de la palabra, como pintores, como escritores y, por qué no, como lingüistas, podríamos intentar aspirar a ser tlacuilos modernos, ¿no? Aquí vemos justamente a un tlacuilo mixteco en la parte que ustedes ven abajo a su derecha, una imagen preciosa de cómo se ve una serie de símbolos, se ven sus herramientas, incluso ahí los pocillos de tintes y su capacidad para señalar y crear arte. Vemos su atuendo florido y con eso pues confirmamos el cómo los tlacuilos se relacionaban a una élite muy cercana o incluso como parte de los sacerdotes. Eran bastantes bien escogidos, en fin, ¿no? Y vemos todo lo que los glifos que les mostré aquí son mexicas, que igual que los mayas tenían un significado y cúmulo cultural muy, muy grande, muy, muy vasto. Aquí quise incluir una comparación, me parece asombrosa la evolución cultural que fue teniendo cada uno de estos dibujos, cada uno de estos glifos, ideas o logogramas. Y vemos, por supuesto, algunos de ellos fundamentales o básicos en la cultura, cosmovisión y concepción del mundo mesoamericana, como la serpiente, como el jaguar, como la colina. El agua no está aquí, pero
En fin, están otras figuras y pues vemos características de cada una de estas 5 tipos de escrituras o tradiciones culturales. Ese, como dije, es un panorama rapidísimo de la impresionante producción escrita en la época prehispánica, y viene este encuentro entre no 2 mundos, sino muchos realmente, pero sí ciertamente 2 cosmovisiones, como eran la mesoamericana y la europea. En la época colonial se sigue escribiendo muchísimo. De hecho, se conforman muchas escuelas de traductores. Toda la idea de la Escuela de Toledo se implementa aquí a través de las órdenes religiosas, con franciscanos, dominicos, agustinos, y se crean grandes escuelas donde el multilingüismo era el eje rector. Realmente el tlacuilo prehispánico se convierte en un políglota colonial que habla náhuatl, bueno, habla su lengua materna, cual fuera que sea. Hubo muchísimos traductores y gente que trabajó con los misioneros de la cultura otomí, zapoteca, mixteca, etcétera. La mayoría de ellos hablaban náhuatl por ser una lengua franca de la zona, obviamente el español, y muchas veces otras lenguas también. Se crean doctrinas, se crean artes que ahora conocemos como gramáticas realmente, pero era todo un arte y sigue siendo todo un arte hacer gramáticas y entender lenguas tan maravillosas. Se crean vocabularios y acabo de mostrar productos o trabajos mixtecos, zapotecos, y esta es una joya también de los padres Neve y Molina para el otomí, donde vemos cómo realmente su producción, su tarea era literalmente ser lingüistas. Esta gráfica que vemos aquí es lo que ahora nosotros hacemos presentando inventarios fonológicos o presentando ortografías prácticas, ¿no? Vemos una vocal clara, es decir, simple, una vocal narical, es decir, nasal, y todo ¿cómo decirlo?, el vocabulario que en ese entonces los frailes lingüistas tenían que producir y pensar al enfrentarse a lenguas tan diferentes que el español. No digamos el tono, por supuesto, inexistente como fonema contrastivo en el español y la mayoría de lenguas europeas, aunque tenga una profusión entonativa muy grande el español, pero el tono es una característica fundamental de las lenguas otomangues, y ya también ha sido tan increíble esta característica y ha provocado tantos celos en otras familias que ya los nahuas, mayas, huicholes empiezan o ya tienen completamente incorporado el tono en sus sistemas, ¿no? Estas son algunas formas de empezar a escribir el tono, con las famosas tonadas de también los frailes en Filipinas. Y bueno, finalmente llego ya a mencionar la palabra mazateco o la lengua ENA o la agrupación ENA. Existen dos códices, dos herencias coloniales, no así prehispánicas, pero sí coloniales, de la cultura mazateca. Un códice, el códice de Queotepec y Cuicatlán, les muestro un fragmento aquí, que tiene inscripciones en náhuatl, español por supuesto, y también ENA. El lienzo de Ayautla del siglo XVII, donde ambos documentos muestran, son mapas, muestran genealogías, linajes y relaciones entre las familias. La época moderna, bueno, viene después toda una secuencia de cientificismo, recopilar cosas de manera más rigurosa, el siglo XX interdisciplinario y sobre todo, como lo dije hace rato, profesionalización y activismo por parte de los hablantes. Son ustedes los herederos de estas lenguas originarias los que decidirán si se mantienen o no, si la transmiten, si se escribe, etcétera, etcétera. Son agentes fundamentales, ¿no? Y bueno, la escritura es sin duda un medio de prestigio, es un medio de
comunicación, es un medio educativo, entre otras muchas cosas, y se busca ahí el reconocimiento oficial a la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios. Y aquí una idea fundamental radica en los derechos lingüísticos, desde el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Ley General de los Derechos Lingüísticos, la creación del INALI, del CLIN. Todo esto nos lleva a una concientización mucho más fuerte hoy en día de lo que son las lenguas y pueblos originarios y el valor y educación que deberían tener, ¿no? Y bueno, cierro este círculo contextual hablando de los emojis, que no son otra cosa que logogramas modernos, ¿verdad? Entonces, para un poco tener la idea de esta fuerza de la imagen y no solo de las escrituras alfabéticas. Y entro entonces así a la Shunhukwate Shumare Ena o norma de escritura del Mazateco. Bien, el pueblo mazateco se ubica en la zona que les muestro en este mapa, es el norte de Oaxaca, en la Cañada y el Papaloapan, y regiones contiguas de los estados de Puebla y de Veracruz. El pueblo mazateco cuenta con más de 230,000 hablantes, pertenece a la macrofamilia otomangue, como todos ustedes saben, y existen alrededor de 31 municipios de habla mazateca hoy por hoy, más, por supuesto, toda la migración urbana que ha existido desde hace muchos años en ciudades cercanas como Tehuacán, Tuxtepec o Puebla y la propia Ciudad de México. Bien, como parte del trabajo de la norma de escritura del mazateco, en el INALI, la maestra Rosa María Rojas me invitó a llevar a cabo un proyecto de documentación de diferentes variantes del mazateco, posteriormente con el maestro Nicandro, en su momento los directores Javier, ahora el maestro Juan Gregorio, en fin, al que denominamos Proyecto Nanguina. Es y ha sido un proyecto colectivo de, como dije, documentación lingüística y dialectología mazateca. Hemos intentado incluir una metodología de otros muchos proyectos, dialectología náhuatl de Marcela San Giacomo, dialectología otomí del colega Rafa Alarcón, en fin, ha habido propuestas y trabajos en conjunto, muchos financiados y apoyados por el INALI, otros de corte más académico, en donde pues de lo que se trata es de encontrar realmente cuántas variantes o cuántas lenguas tienen cada una de estas agrupaciones. Comenzamos de 2014, es un proyecto que continúa y que espero dure muchos años más. Principalmente los colaboradores desde el principio han sido los colegas gracias a los cuales entré al mundo mazateco, egresados del CIESAS, el maestro Eloy García y el maestro Israel Filio, junto con el colega Carlos Baco. Los cuatro hemos sido, pues creo que constantes en la dedicación a esto que les estoy mostrando, junto con otra serie de colegas que por tiempo no menciono aquí, y les muestro en este mapa uno de los principales productos de nuestra dialectología. Es decir, proponer que el mazateco se trata de un pueblo o una agrupación, como dice el catálogo, y proponemos aquí 10 lenguas mazatecas o zonas inteligibles. Se ven más o menos ahí en el mapa, no se trata de eso ahora, pero lo comparto con ustedes. Y además de estas 10 lenguas, proponemos 20 variantes. Es decir, actualizamos el catálogo que proponía una agrupación y 16 variantes. Ahora proponemos no 16, sino 20 por un análisis mucho más específico de estos lugares y sobre todo 10 lenguas. La ventaja o la propuesta de que sean 10 lenguas es que muchos de ellos, muchos pueblos no se entienden entre sí. En los trabajos de la norma, gente de Chiquihuitlán se acercaba y nos decía,
oiga, profe, ¿por qué no les entiendo nada a los demás? ¿No? Hablaba una colega de Puebla y todos se quedaban en cero. Por supuesto que la inteligibilidad varía mucho y realmente es un continuum, pero son sistemas muy complejos y muy diferentes entre sí. Entonces, a partir de la documentación lingüística, hemos alimentado las vertientes de lingüística descriptiva, dialectología y la lingüística aplicada. El principal proyecto y esfuerzo de la lingüística aplicada es justamente la norma de escritura mazateca. Junto con Israel Filio y Eloy García hemos sido los asesores lingüísticos de todos estos talleres y de este trabajo, y hemos conllevado la escritura y la responsabilidad como autores de este gran proyecto. Ahí espero que se me siga escuchando y ver el video. De repente es raro, a pesar de que haya 100 o 200 personas, no poder ver a nadie a la cara con esta modalidad. Pero bueno, tiene sus ventajas, como ya otros lo mencionaban. Ya me dirás, Pedro, si todo va bien. Todo bien, todo bien. Perfecto. Ha sido un proyecto comunal realmente, ¿no? Hay una participación de muchísimas personas, ojalá pudieran ser más, no están todos los que deberían, creo. Hay cuestiones de logística y de financiamiento complicadas, pero hemos llevado a cabo 14 reuniones, la mayoría de ellas a nivel comunitario, organizadas por los propios participantes que pues, nos reciben, nos dan cabida, comida y un espacio para trabajar. Entonces, desde 2012 como anteproyecto, 2014 ya implementado, han participado autoridades municipales, pioneros en la escritura mazateca, docentes, traductores, escritores, campesinos y en general interesados y promotores del mazateco. ¿Qué hemos incluido, ¿no? ¿O qué temas se han trabajado? Bueno, no solo el alfabeto, eso tal vez lo hubiéramos, si solo hubiera sido, tal vez hubiéramos terminado antes. Se ha discutido el nombre de la lengua, es decir, la autodenominación. Cada municipio tiene una autodenominación diferente, entonces imagínense las discusiones que eso ha provocado, sugerido, la conciencia, las reflexiones que hemos tenido al respecto son un sinfín. El alfabeto, que no es poca cosa, como ahora verán, procesos fonéticos, incluir tonos y acento, segmentación silábica de palabra, así como el uso de mayúsculas, signos de puntuación, escritura de préstamos y neologismos, la variación lingüística, que es donde entra la dialectología, géneros de habla, bibliografía y anexos. Todo esto ha conllevado por realmente un trabajo muy, muy amplio, con muchas personas involucradas y, por supuesto, de muchos años. Ese es un contenido, ese es un temario que maneja el INALI, ¿no? Bien, quiero entonces adentrarme en algunas características del mazateco e irlas vinculando con este ejercicio que estoy proponiendo y quiero compartir con ustedes sobre principios y criterios para la creación y consenso de un alfabeto, o, en otras palabras, de la importancia de no pelear y ponerse a escribir. Y ese justamente es el primer principio al que aludo y al que motivo e incito a todos los interesados en escribir lenguas indígenas. No se preocupen por esperar una norma, por estar todos de acuerdo, porque ya no haya peleas, porque eso es parte de la naturaleza humana. Pónganse a escribir. Lenguas como el español y el inglés duraron siglos en consensarse, convivieron mucho tiempo diferentes ortografías, entonces lo principal es la producción de texto. Evidentemente resulta más eficiente cuando logramos todos tener un referente en común, porque eso eleva la inteligibilidad, por lo menos escrita, pero lo principal es ponerse a escribir, generar una gran cantidad de textos, fomentar la lectoescritura en términos muy amplios y, bueno, se necesita aún una gran cantidad de textos en todos los sentidos y, pues, por supuesto, las normas, como dije, son un referente y guía para los escribas.
Un segundo punto importante es la arbitrariedad del signo. No solo el signo lingüístico, sino el signo ortográfico. Es decir, entender el alfabeto como una convención social, ¿sí? La letra A no tiene en sí misma el sonido, no conlleva en sí misma el sonido, ¿verdad? La letra T no tiene intrínsecamente nada del fonema T, es decir, de la oclusiva alveolar sorda. Es una arbitrariedad histórica que no lo voy a mostrar aquí, pero que proviene de un ideograma o logograma que después los fenicios conjugan y proponen ya como un sonido letra. Esa equivalencia surge gracias a estos navegantes increíbles que no eran otra cosa que gente dedicada al comercio, ¿verdad? El comercio pues tiene que ser políglota y tiene que ser eficiente en su comunicación. Vienen los griegos, los latinos, y entonces usamos el alfabeto grecolatino, que por supuesto no es el único en el mundo, pero el más usado en estas latitudes. Entonces, la idea aquí es ponerse de acuerdo, tener un acuerdo colectivo, social, de la como que seguiría la sabiduría del búho que aquí pongo, en lugar de comernos unos a otros, como muestra el otro dibujo, en lugar de estar peleando. Finalmente, tengan cuidado, colegas, promotores de todo esto, la escritura es y puede ser un arma de poder, puede ser el conocimiento es poder, ¿verdad? Entonces, en lugar de generar tolerancia, inclusión, podemos ocasionar lo contrario. Bueno, sobre esta arbitrariedad empiezo ya en términos un poquito más fonético-fonológicos. Este símbolo que ustedes ven aquí es una africada retrofleja, la cha, es decir, una cha, pero que se realiza con la lengua un poquito doblada, la punta de la lengua toca el paladar duro. Es sin duda un segmento complejo, no está en el español, tiene sus complicaciones al escribirse y vemos la arbitrariedad de esto en que surgieron por lo menos 4 diferentes formas de escribirlo a lo largo de las tradiciones de escritura del mazateco. Una Z que no se usa para otra grafía, una ZR, una TX o una CHR. Si se fijan, la CHA tiene cierta sensación asibilada, que es por lo cual se introdujo la R. Cada una de estos símbolos es arbitrario y es válido como cualquier otro. Y esto nos llevó literalmente desde la primera hasta la última reunión de la norma mazateca para llegar a un consenso. El consenso fue no al 100%, pero llegamos a la propuesta de que fuera la CHR y se permite de manera secundaria, por la tradición que tienen en Huautla, la TX. Antes de ese acuerdo, incluso se propuso poner un caracol, ¿no? Dijeron, chingue su madre, ya un pinche caracol para dejar de discutir y avanzar con la norma, porque cada reunión teníamos que volver al tema, ver ventajas, desventajas, hablábamos de esto de la arbitrariedad, etcétera, etcétera. Y bueno, caracol, hongo, diferentes símbolos se propusieron de manera seria para alguna posibilidad más logográfica de un alfabeto, ¿no? Pero estamos en un contexto ortográfico muy, muy fuerte que hace difícil eso. Entonces, bueno, quedó la HR. Voy a retomarla un poquito más adelante. Número 3, el alfabeto debe ser de base fonológica. Es decir, los principales criterios para proponer y discutir el alfabeto de una lengua, desde mi punto de vista, deberían ser fonológicos y no políticos o de otra índole. Por supuesto, un alfabeto, una ortografía siempre tiene factores lingüísticos y extralingüísticos, es indudable, pero la base más fuerte para alfabetos, no así para silabarios o logogramas, pero para alfabetos, sin duda, la fonología es la base. Aquí entonces nos enfrentamos a un reto mayúsculo.
al tener o querer incorporar no solo a una variante del mazateco, sino a las 10 lenguas y a las 20 variantes. Son sistemas fonológicos altamente complejos, con rasgos laríngeos que provocan una cantidad notable de rasgos secundarios, tonos, es una lengua tonal en el más amplio sentido de la palabra, y una variación dialectal muy, muy significativa. Si tomamos en cuenta la fonología pan-mazateca, esto quiere decir juntar todos los sistemas fonológicos de las diferentes variantes, si los uniéramos, estaríamos hablando, colegas, oigan bien, de más de 100 fonemas, incluyendo, por supuesto, consonantes y vocales simples, más todos los complejos. ¿Cómo se complejiza el mazateco? Bueno, tiene aspiración, que se escribe con J, tiene glotalización, para lo que se usa un apóstrofe, tiene la N para la prenasalización, labialización, una W, palatalización, una Y. Uf, nada sencillo, ¿verdad? Para primero de primaria. Evidentemente, ¿cómo se va a llevar a cabo la escritura mazateca? Bueno, de forma progresiva, con una progresión, con un plan de acción, pues, ¿verdad? Si empezamos con el inventario simple, hablamos de 20 y tantas grafías básicas, similar al español, y ya de ahí, poco a poco, el hablante, el niño, entenderá que una consonante, no sé si se alcanza a ver mi cursor, básicamente tiene de a 3 sopas. La posibilidad de estar precedida por una nasal, la posibilidad de estar acompañada por una J o aspiración, o por una apóstrofe o glotalización. Es decir, es un sistema deductivo, es un sistema humano, es una lengua natural que por supuesto se puede aprender tanto a hablar como a escribir. Aquí, pues simplemente para compartir, les muestro el sistema fonológico del Mazateco de Huautla. Faltó la referencia, García 2014, donde se ve la complejidad de simbolitos y la cantidad de contrastes, que bueno, idealmente todos ellos deben representarse después como grafías. Veamos qué pasa con las vocales. Tenemos todas estas vocales también desde el punto de vista del pan mazateco, es decir, todas las lenguas. Las más simples tienen solo 4 vocales en la zona alta, alrededor de Huautla, Mazateco Occidental, el Osochitlán. Algunos han desarrollado la I herida, otros tienen una E abierta, otros tienen el moñito, como le decimos en lingüística a esta A y E, Jalapa, por ejemplo, y por supuesto todas estas tienen una versión oral y una versión nasal, cuya escritura se hace simplemente agregándole una N. Esto no quiere decir una coda consonántica, no existen las codas o los cierres consonánticos de sílabas en mazateco, siempre son sílabas abiertas, sino implica una vocal nasal. Bueno, número 4, para los que sigan conmigo y no se hayan cansado, tenemos la representación de fonemas. Este es un principio básico muy ligado al anterior. Con base en el sistema fonológico de la lengua, el alfabeto deberá representar todos y solo los fonemas de la lengua, como han dicho otros colegas como Paco Arellanes en estudios para el zapoteco, es decir, no representar variantes o alófonos de los mismos. Dejo aquí el punto de vista de la ortografía superficial versus profunda para una discusión mayor en otro momento. Llegamos al principio 5 que quiero compartir con ustedes, que probablemente sea el más importante de todos a nivel fonológico ortográfico. Un sonido debe estar representado por una letra. La relación entre representación gráfica y unidad fonológica es idealmente de 1 a 1, al menos en fonemas simples. Esto se logra, por ejemplo, con la sha, que en la gran mayoría de las lenguas originarias se escribe con una X, con una X. Esto no sucede, por ejemplo, en el inglés, donde el sonido sha se escribe con SH, es decir, un dígrafo. Tampoco sucede con el alemán, que tiene en su historia escribirse como trígrafo, SCH. Esto complica el alfabeto
Yo pensaría que sí, complica la pedagogía y enseñanza de una escritura. Yo pensaría que sí. Por supuesto, el inglés, alemán tienen muchos años de escritura y tienen cambios diacrónicos que no se han actualizado totalmente en su ortografía, pero eso es otra historia. El español, a pesar de que no sea una ortografía nada complicada comparado con el francés o el inglés, tiene también sus excepciones, ¿verdad? El sonido K debería escribirse con una única grafía, pero que tenemos tres diferentes grafías, ¿verdad? La C de casa, la Q de queso y la K de kilo, también por razones históricas. Este principio de un sonido, una letra, realmente a lo que corresponde es un gesto articulatorio, una grafía. Siguiendo el AFI o el alfabeto fonético internacional, los sonidos africados, que realmente se componen de dos gestos, una oclusiva seguida de una fricativa, pues van a usar un dígrafo, ¿no? Como la che misma en español. Así tenemos fonemas simples, una grafía, fonemas africados, dos grafías. Los fonemas complejos o sobrecomplejos, es decir, aspiradas, glotalizadas, prenasalizadas, usarán dos o más grafías porque conllevan más de un gesto articulatorio. Y para esto se pinta solo el mazateco. Tenemos, por ejemplo, aquí ya me puse un poco más técnico en esta gráfica, tenemos una tsa y una cha, las dos africadas que existen en el Mazateco de Mazatlán. Este es trabajo de Filio 2014. Tenemos la línea simples, tenemos las aspiradas, en donde con el AFI ponemos una pequeña H, ¿verdad? Prenasalizadas, donde ponemos una N en superíndice y sus correspondientes símbolos sonoros ahora. Y tenemos prenasalizada y posaspirada. ¿Qué hicimos con esto en la ortografía? Bueno, muchos colegas ya lo habían ejercitado, ya lo habían implementado. Tenemos un fonema simple, la T. Espero todos sigan viendo el PowerPoint sin problema. Un fonema aspirado, T, J, lo cual ya implica un dígrafo, ¿verdad? Dos grafías. Glotalizada, T y apóstrofe. Prenasalizada, N, D. Fonemas sobrecomplejos, ya tenemos trígrafos en estas lenguas. Podemos tener N, T, J, es una maravilla para un fonólogo al menos. ¿Se acuerdan de la retrofleja? Bueno, tenemos la africada simple cha y la africada retrofleja ra. Esto que se escribe con R ya implica un trígrafo. ¿Cómo la vamos a aspirar, glotalizar y prenasalizar? Pues con los mismos símbolos, J, apóstrofe y N, para tener tetrágrafos. Y la reina del alfabeto es este pentágrafo, que es una africada retrofleja prenasalizada posaspirada. Qué maravilla, ¿no? N, C, H, R, J, representando un solo fonema de la lengua. Una chulada. Luego, número 6, la coherencia interna del sistema. Esto, bueno, tiene que ver, depende mucho de los tipos de ortografías, pero quiero enseñarles algo que se ha consensado en los valles centrales de Oaxaca para el zapoteco. Existe el sonido T y el sonido sha. Si nosotros juntamos la T y la sha, obtenemos una cha, normalmente escrita en español con CH o con la che. Sin embargo, estos colegas decidieron usar la TX, lo cual le da una simetría perfecta al sistema, porque ya tengo T, ya tengo X, las junto y creo ahora una fricada. Volvemos a la arbitrariedad del signo y a la convencionalidad. El zapoteco no es el único que hace esto, también el vasco, por ejemplo. Aquí estoy presentando estos criterios, no quiere decir que todos se hayan seguido para el ENA. En el mazateco se usó la che por influencia y uso del español, pero al menos fue sistemático en la che y en la sha, es decir, la retrofleja. Y hay una corriente que usa la TX para la retrofleja, lo cual de alguna manera muestra también cierta sistematicidad, ¿no? Bueno, me voy un poco más rápido. Tú me avisas, Pedro, cómo voy de tiempo.
El número 7 es la función exclusiva para cada grafía, ya no falta tanto. Esto, por suerte, sí se logró en el mazateco. Como excepciones tenemos el español. La C en español representa la K en casa y representa la S. Es decir, lo representa como fonema, ¿verdad? Para Cecilia, etcétera. Al menos en nuestro español, no así en el ibérico. Y la X, que bueno, la X tiene mucho que ver con identidad, es otra historia, pero puede sonar como J en México, como Sha en Xola y como S en Xochimilco. Los tonos. Estos serían una representación perfecta de cómo los símbolos para los tonos tienen una función exclusiva. Existen 4 tonos en algunas variantes del mazateco, en otras 3, y se decidieron poner el subrayado para el tono bajo, el medio no se escribe, el tono, el acento grave para el semialto y el agudo para el alto. Variantes con 3, variantes con 4 y su isoglosa correspondiente, es decir, el mapeo de cómo se da esta información. Y bueno, una de las discusiones y parte de la razón por la que nos convencimos finalmente fue una simetría con la música. El tono yo creo que es el elemento más musical que podemos tener en las lenguas naturales y se logró, por así decirlo, cierta iconicidad si pensamos en las notas musicales que van de graves a agudas o de abajo hacia arriba. El tono bajo se escribe abajo de la letra, el tono medio no se escribe, el tono semialto va como un acento grave y el tono alto como un acento agudo. De algo me sirvieron las clases de solfeo para entender un poco esto. Los que no tienen semialto simplemente se quedan con estas 3 representaciones, ¿no? Vamos a la 8, ya no nos faltan 8, 9 y 10. Con eso acabo. La intuición del hablante, identidad cultural y autonomía ortográfica. Vean, por ejemplo, lo que sucede en el español con la letra G. Ante A o U suena como ga, go, gu. Si queremos mantener ese sonido ante E e I, tenemos que usar una U. Y entonces tenemos el paradigma completo, ga, go, gu, ge, gi. Porque sin la U, a los históricos, gramáticos, etcétera, se convencionalizó que se iba a leer como G y como G, igual que la J. Si ya existe la J, ¿para qué tenemos este sonido como la G? Bueno, son cuestiones históricas. Pero hay un problema porque a veces tenemos que pronunciar we o wi para antigüedad, para pingüino. Entonces hay que aprendernos no una segunda, sino una tercera regla, que es el uso de diéresis. ¿Qué se decidió? Esto que ustedes ven se usó durante mucho tiempo en español y se usa en muchas lenguas indígenas. Con la discusión de la norma se decidió no, sigamos algo más sistemático. Sigamos la intuición de un niño o la intuición del hablante y produzcamos una ortografía más autónoma. La gagegigogu en mazateco siempre se va a escribir directo con la vocal. No hace falta ponerle la U a la E y a la I. Me parece un acierto por parte de todos los participantes. ¿Qué es lo que te da identidad? Y aquí aprovecho para promocionar un proyecto del Cuicateco, del Divaco, búsquenlo en Facebook, increíble lo que se está haciendo ahí. ¿Cómo se logra la identidad cultural? Obviamente por muchos medios, pero la ortografía es uno de ellos. Por algo México se escribe con X, ¿verdad? Y ahí está la X con todo y sus nopales y espinas. Y por algo Ena, Mazateco, Tunzabi, Mixteco, Ayuk, Mije, Odam, Nayeri, etc., decidieron escribir el sonido sha con X y no con SH u otra manera como se ha hecho en otra lengua. 9. Contexto y reforzamiento. Ya me lo acabamos. Aquí muestro un mapa muy rápido. Tú dime si ya me callo, Pedro, o concluyo rápido. Los puntos que me faltan. Adelante, adelante. Gracias. Todo lo azul lo que representa son los lugares donde se utilizan sistemas alfabéticos, ¿verdad? Tenemos otras formas alfabéticas y con silabarios, escrituras increíbles como el punjabi, el hindú,
por supuesto los logogramas chinos, japoneses que ya mencionamos, el Inuit, etcétera, etcétera. Pero a los pueblos originarios, perdón, o más bien hoy por hoy nos tocó estar en un contexto alfabético. Me parece entonces que aquí va a haber ventajas en usar sistemas alfabéticos. Obviamente está en alfabeto latino, pero esto yo diría que lo hagamos sin olvidar los códices, los logogramas y la pictografía propia. Me parece que hace mucho más falta rescatar esta información, esta riqueza estética, como aquí la vemos del Mazateco de Mazatlán, del pintor Filogonio Nashín, para el Mazateco. Esto es otra conferencia, podría tratarse del paisaje lingüístico, con varios expertos al respecto. Este contexto y reforzamiento, volvemos a la che, pues si ya existe la che, yo la uso también, la sha en lenguas originarias. En fin, no podemos pensar en las lenguas indígenas como aisladas de ninguna manera. Tenemos que pensar en alfabetización multilingüe e intercultural. Y el último punto es la tipografía. Hay que intentar pensar en grafías lo más simples y accesibles para todo tipo de dispositivos, además, por supuesto, del pizarrón y de la escritura. Y ya, me salto esta que es muy rápido. Aquí les dejo el decálogo para sus críticas, comentarios. Le voy a pasar este PDF a Pedro, que puede difundir sin ningún problema. Y bueno, volviendo a la identidad cultural y cerrando esta parte que les he querido compartir, en la norma de escritura mazateca se inicia con un pedimento al espíritu de los cerros en mazateco de Chiquihuitlán, Nenanguinicité. Les pido y les ruego el favor de permitir que los trabajos para la escritura de nuestra lengua tengan un buen fin y permanezcan para siempre en nuestros pueblos. Palabras maravillosas de el Chine Salvador, don Salvador. Mis conclusiones son que hay muchísimo por hacer en relación a la oralidad y a la escritura. Necesitamos retomar y revivir la escritura como una expresión estética y cultural, además, por supuesto, de un medio de comunicación e identidad, pero sobre todo a la escritura y al habla, por supuesto, de las lenguas originarias como un derecho lingüístico. Es fundamental que se cumplan estos derechos y que impacten a nivel de salud, jurisprudencia y educación en pro de todos los pueblos originarios. Mate chino, Akwishi, Indamara, Animana. Muchísimas gracias. Con eso termino. Muchas gracias, Mario, por tu presentación y por todas las reflexiones que nos compartes. Pasamos ahora a un espacio para las preguntas que el público quiera compartir con nuestro conferencista. Tienen abierto el espacio tanto de comentarios de Facebook como aquí en el Zoom. Si quieren compartir alguna pregunta, pueden hacerlo de manera escrita o incluso tomar la palabra si desean prender su cámara y poder compartir su pregunta directamente con la audiencia, ¿no? Entonces, dejamos abierto el espacio para ustedes. Bueno, hay muchos agradecimientos para ti de los asistentes. Una pregunta por aquí de Agustino Martínez, dice, ¿dónde puede conseguir la información sobre la norma del Mazateco y si ya se dio por terminada? Muchas gracias, Pedro, y gracias a todos los comentarios que están en el chat. Justo estaba leyendo esa pregunta. Estamos por llevar a cabo la 14ª reunión de la norma. Ahora va a ser a fines de este mes, va a ser ahora en digital para agregar la diversidad de logística y de modalidades que hemos tenido ya. Y pues en teoría es ya tal vez la última, yo espero que sí, donde ya estamos con detalles finales. Todavía no se ha publicado la norma, todavía no existe el último escrito de manera oficial, pero tenemos un PDF ya muy completo donde ya se ve el alfabeto y todos los consensos y todas las
secciones y todo lo referente a ortografía, a signos de puntuación, morfología que les mencioné, pues bueno, también la puedo compartir con Pedro, la compartiré en Facebook como un comentario en el laboratorio, y no sé si la puedo compartir aquí en el chat, no sé si pueden enviar archivos, ahorita me fijo, pero yo confío, casi tengo la certidumbre de que en 2021 se va a publicar finalmente la norma de escritura mazateca. Ok, hay otra pregunta por aquí. Adriana, primero te agradece, dice que es interesante ver los resultados de tu trabajo. Pregunta quiénes participaron en la normalización. Comenta que en el caso de la lengua ñañú, en sus primeros años solo participaban profesores en servicio, sin profesionalización o conocimientos en lingüística. Y también hay un comentario en Facebook de Natalie Favela Enríquez que te pregunta cómo podemos, en primer lugar, acceder a este trabajo descriptivo y gramatical y conjugarlo con la enseñanza de la gramática española mexicana en aras de la competencia lingüística e intercultural. Muy bien. Muchas gracias por su atención y preguntas. Empiezo de atrás para adelante. Yo formo parte, coordino junto con Rolando Hernández el gabinete Nanguiná de investigación y servicios interculturales del CIESAS, que es donde trabajo, y tenemos una página, si quieren simplemente buscar Nanguiná, recuerden que la G no necesita la U para sonar como G, entonces se escribe Nanguiná, es como se leería en español. Busquen Gabinete Nanguiná, les va a aparecer nuestra página, hay varios diplomados, varias cosas que hemos hecho, y en una de esas pestañas aparece Proyecto Nanguiná. Ahí hay bastante información de lo que he presentado hoy. Voy a subir esta presentación también. Voy a subir el PDF más actualizado que tenemos de la norma y pueden ver ahí diferentes cosas de cartografía, de mapas. Estamos también trabajando en un atlas sonoro, gráfico del pueblo mazateco, que pues espero en un par de años tal vez podamos también compartir. Entonces, hay otros trabajos publicados, pueden ver mi página en academia.edu, ahí tengo varias cosas del mazateco que mencioné aquí también, y creo que eso contestaría las últimas preguntas. Y la primera, ¿quiénes participaron? Bueno, hubo un perfil muy, muy amplio. La primera reunión fue con puras autoridades municipales, solicitándoles ayuda, solicitándoles búsqueda para el perfil de los participantes de la norma. Entonces, se decidió o el INALI tuvo como financiamiento la capacidad de 2 personas por municipio y las autoridades fueron las que los escogieron. La idea es que tuvieran un perfil en el que hubieran escrito en mazateco, ya tuvieran un acercamiento a la lengua, etcétera. Y pues bueno, ese perfil después se fue difundiendo un poquito, llegaron personas interesantes, personas interesados, todas eran interesantes, colegas que en efecto tenían experiencia escribiendo la lengua, algunos de ellos ya eran mayores y no participaron. Y bueno, por supuesto, no estuvieron todos los profesores, todos los traductores o escritores, abogados que hubiéramos querido que estuvieran. Va a ser un documento con cierta polémica, con cierto debate, pero bueno, se llegó a un consenso. El núcleo duro de todas las reuniones era de entre 30 y 50 participantes, que me parece era un buen número, incluidos profesores, pero muchas otras profesiones, incluidos varios lingüistas, y que, bueno, la norma se publicará y se socializará, y la idea es que en unos años se pueda revisar y mejorar en las áreas que se pueda mejorar, ¿no? Ok, muchas gracias. Hay otras preguntas por aquí. En Zoom, Rosa Montes pregunta, bueno, te felicita, dice que excelente y muy interesante tu trabajo.
y te gracias. pregunta cómo y a qué grupos de las comunidades van a socializar el trabajo realizado. Y Ujú. una pregunta de Facebook de Gabriela González es si se podría hacer un análisis, perdón, si se podría hacer un estudio de percepción que apoye el consenso respecto a los tonos, si son Ujú. perceptibles todos los niveles de tono que se proponen. Perfecto, muchas gracias. Lo hemos hecho de manera informal, muchas veces en la práctica, de manera formal, escribiéndolo con cada uno de los participantes. Pues varios de los lingüistas que participamos somos o tenemos cierta experiencia, somos tonólogos o tenemos experiencia con los tonos. Entonces fue un tema recurrente en 3 o 4 de las reuniones que tuvimos y se trabajó bastante y la verdad es que hubo mucha conciencia sobre la escritura del tono, porque hay una cantidad enorme de pares mínimos y no escribirlo provocaba bastante conflicto, al menos desde el punto de vista de los propios participantes. De manera formal y ya más académica, Carlos Wagner hizo un estudio también de percepción. Por ahora creo que es todavía un manuscrito, pero entrevistó a varias personas, hizo un análisis dialectal muy interesante donde les ponía mazateco de diferentes variantes a estudiantes de bachillerato de Mazatlán y veíamos, ¿no?, la capacidad de entender o no diferentes palabras, no solo aludiendo a los tonos, sino también consonantes y vocales. Entonces, pues bueno, falta formalizar y publicar ese estudio, pero sí hemos llevado a cabo algunas cosas de percepción, aunque por supuesto es un tema abierto, ¿no? Quien quiera analizarlo, falta muchísimo por hacer. Hay muchas variantes que no tienen prácticamente ningún estudio salvo el registro que hemos hecho nosotros de las ortografías. Y pasando a la primera pregunta, muy buena, sobre cómo se va a socializar este trabajo. Bueno, el propósito en cada una de las reuniones es que a la comunidad a la que vamos se da un taller a las personas que estén interesadas en tomarlo, además de la propia reunión de la norma. Entonces, esa es la idea. Todos los participantes han estado muy entusiasmados en que se presente de manera oficial la norma en su municipio. Entonces, pues nos esperan muchos años de trabajo con presentaciones y con toda la ceremonia tan increíble y atractiva de Oaxaca, con aguardiente en la zona alta y agua de cebada en la zona baja, presentando la norma de escritura con las autoridades, con profesores, con público en general y en cada una de estas presentaciones conllevar un taller. Generalmente para estos talleres nos acercamos a las escuelas y a profesores, pero en fin, intentaremos buscar muchas maneras. Y otra cosa que no mencioné es que esta norma acabamos de llegar al acuerdo de que se va a traducir de manera multivariante. Es decir, diferentes capítulos van a estar escritos en diferentes mazatecos, ¿no? Para que haya inclusión, para que haya diversidad lingüística. Y además de esta norma, estamos haciendo 2 ejercicios de lingüística aplicada fundamentales. Uno es la creación de láminas de ortografía, donde con dibujos, minúsculas y mayúsculas, muy gráficamente se presenta el alfabeto. La idea del maestro Juan Gregorio y del equipo de investigación, Nicandro, Eileen, Sandra, es que estas láminas estén en todos los palacios municipales, en todas las escuelas, etcétera, etcétera. Y la otra actividad que estamos preparando ahora es que por cada lengua mazateca, idealmente por cada variante, ya veremos, se escriba un cuadernillo muy práctico, muy didáctico, de entre 15 y 20 páginas, casi como un folleto, de difusión muy general y de carácter monolingüe. Ese no va a ser mazateco español, como sí va a ser la norma. Este solo va a ser en mazateco. Bueno, esa es mi idea, a ver en qué acabamos, para pues difundir y promover la lectoescritura en cada variante. Perdón, me tardé un poquito aquí. Ok, y tenemos dos últimas preguntas, una aquí en Zoom de Karen Cárdenas Almanza. Ella dice,
que tú presentas criterios lingüísticos, sociales y culturales, pero ¿qué otros aspectos considerarías para el estudio de esta lengua? Por ejemplo, cognitivos. Y tenemos Yanis Cerqueda desde Facebook, pregunta si podría haber una clase de la ortografía mazateca para mazatecos, que considera que habría muchos interesados. Claro, claro. Dalí, Shineshuhu, Norma, mucho gusto en escucharla y que me haya seguido por este medio. Tengo el honor ya de conocer a un montón de gente de diferentes pueblos de la Mazateca y migrantes que están aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, me parece una idea genial. Deberíamos aprovechar este impulso de esta normalidad y de esta digitalización tan masiva que de alguna forma se ha logrado y comenzar un taller. Me parece una excelente idea. Lo comentaré con mis otros colegas y a nosotros mismos nos servirá muchísimo para reflexionar en el trabajo que estamos haciendo. Sobre la primera pregunta, claro, además de lo lingüístico, social y cultural, puede haber muchos factores. Sin duda el cognitivo debe tomarse en cuenta. Hasta cierto punto creo que lo hemos hecho desde el punto de vista educativo, es decir, lo cognitivo se ve desde el punto de vista psicolingüístico y lo psicolingüístico es muy considerado en la pedagogía, como bien lo sabe también Pedro y los colegas de los programas de la UAC. Dentro de la literacidad también se habla sobre la direccionalidad de las letras, sobre la lectura gráfica, silábica, global, el vocabulario, en fin, todas estas cosas tienen algo de consideración dentro de la norma. No presumiría de que mucho porque mi especialidad no es la lingüística cognitiva, pero bueno, hay indicios, hay pruebas y de nuevo invito a quien esté interesado a sumarse a este esfuerzo de documentación y estudio por las lenguas mazatecas. Otro gran ámbito es el político. La política lingüística es algo que apenas se está desarrollando e implementando en México. Eran inexistentes hasta hace muy poco tiempo y han surgido diferentes grupos, diferentes instituciones que quieren darle fuerza ahora a las políticas lingüísticas y por supuesto es fundamental. Y en ese sentido se espera incluir a las autoridades, se espera convencer y entablar diálogo con todos los presidentes municipales para que la norma y la lectoescritura en mazateco sea una realidad y pues poco a poco se puedan dar servicios en la lengua materna de todas estas personas. Ok, por último ya para cerrar, hay un par de preguntas que coinciden sobre la cuestión de la implicación de los profesores mazatecos. Ángeles Zamora menciona si este material se comparte con los docentes de las escuelas indígenas mazatecas o no se tiene contacto con ellos. Me parece que comentaste que de hecho en la norma participan gente del magisterio, ¿no? Y por último, Celestina Carmela pregunta que cuando dices que las presentarán en las escuelas, que si esto es un nivel muy específico, ¿cuál es la continuidad de estos alfabetos, ¿no? Debido a que mencionabas la importancia de la intuición del niño hablante, ¿no? Bien, bueno, además de este proyecto, junto con yo creo que la educación es fundamental, coincido con muchas de las preguntas y dudas que se están exponiendo. Mencioné 3 ámbitos de atención pública esenciales, como son la salud, la jurisprudencia y la educación. No me considero experto ni tengo experiencia en los 2 primeros, pero en la parte educativa sí he invertido muchas horas de mi trabajo y mucho tiempo en equipo, desde el gabinete en Anguiná, sobre todo, con más de 30 diplomados y muchísimos talleres. Y creo que si bien la escuela fue un factor lapidante por su política castellanizadora en contra de la vitalidad de las lenguas indígenas, si bien fue muy exitosa esa política, pues creo entonces que la misma escuela puede ser también muy exitosa para revertir esa política tan terrible
pues por parte del gobierno y de la SEP, finalmente, ¿verdad? Estamos en otros momentos, estamos ya con otros discursos, se visualizan de otra manera las lenguas y pueblos originarios hoy en día, y confío en que la discriminación cada vez vaya menguando más, que nos convirtamos en mexicanos más tolerantes y que entonces los hablantes puedan estar orgullosos de su lengua materna y la transmitan, y eso es fundamental. Parte de esa concientización se debe llevar a cabo en las escuelas y pues entonces buscamos mucha interacción con profesores, con docentes. He tenido la oportunidad también de interactuar con la DGI, que es la Dirección General de Educación Indígena en Oaxaca, y de estar involucrado en un proyecto de la creación de programas para lengua indígena, es decir, al igual que la materia de español, matemáticas, naturales, en todas las escuelas con pueblos originarios o con comunidades donde se habla una lengua indígena, deberían también llevar la materia de Tunsabi, Ndibaku, Ena, Pishasa, etcétera, etcétera. Entonces, pues estamos por terminar 3 de estos programas, incluido el Mazateco, y están en puertas otros 5 al menos para Oaxaca. Ojalá se puedan seguir llevando a cabo. No me acuerdo si había otra pregunta al principio, se me fue, y veo muchas más en el chat, en el Facebook, procuraré contestarlas después. Pues nada, estoy muy, muy agradecido por tanto interés por parte de ustedes. Si me permites, Pedro, una pregunta dice, ¿tienes propuestas de logogramas para escribir la lengua? Bueno, sí, algunos símbolos, los mazatecos en particular tienen una vena artística muy notoria, podríamos decir que todos los oaxaqueños, y hay pintores que están renovando un estilo de códice pues más moderno, más actual, ¿no? Mencioné el caracolito un poco lúdicamente en la exposición, pero la idea sí es incorporar logogramas y crear paisaje lingüístico. Hay muestras muy bonitas de paisaje lingüístico en el Istmo, en Cuicatlán, con lenguas como el zapoteco o cuicateco, donde, bueno, escuela tiene un dibujo característico, ¿no? Yulay, municipio, Palacio Municipal en zapoteco, tiene un dibujo en concreto, ¿no? Entonces, yo también motivaría a todos los que me están escuchando eh, que intentemos invertir mucho en que la lengua no solo se escuche, sino que se vea. En los pueblos originarios, en ciudades con mucha afluencia indígena, los letreros de las calles, bibliotecas, escuelas deberían estar escritos en lengua indígena, y eso creo que es un gran paso hacia la diversidad y el mantenimiento de estas lenguas. Bien, pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en la sala de Zoom, y también a los que siguieron la transmisión en Facebook. Resistimos bastante bien la presentación. Muchas gracias por sus comentarios. Hay varias personas que comentan sobre los materiales que mencionaste. Entonces, en algún momento, cuando Mario nos lo comparta, les haremos llegar también el material de difusión o de investigación que el doctor nos haga llegar para los miembros del seminario y que estén interesados en esta temática. Bueno, hay muchos comentarios, como ya mencionaba, no nos daría tiempo de ir abordando todos, pero les agradecemos a todos por su participación y seguimiento, ¿no? Les invitamos a que el día de mañana nos acompañen a la segunda sesión. Estará a cargo de Ana Alonso Ortiz, de la Universidad de Massachusetts en Amherst, y ella nos hablará acerca de los desafíos en la evaluación de lenguas indígenas, el caso de una lengua zapoteca, específicamente el zapoteco de Yalalac en la Sierra Norte de Oaxaca, ¿no? Una temática muy orientada sobre todas las cuestiones de bilingüismo y de bilingüismo en la infancia, ¿no? Entonces esa va a ser nuestra segunda sesión de este seminario.
Después nos vemos hasta el mes de octubre, a finales de octubre, el día 28 de octubre, estaremos con la doctora María Luisa Parra de Harvard, que va a hablar acerca de lengua e identidad, estrategias pedagógicas para su fortalecimiento, específicamente en el contexto de migrantes, ¿no? Y de miembros de comunidades de lenguas minoritarias en escenarios transnacionales. Y también nos acompañará la doctora Emiliana Cruz y la maestra Isaura de los Santos, lingüistas y activistas de la lengua chatina, que nos van a hablar acerca de la literacidad y el fomento a la lectura en la lengua chatina precisamente. Y la tercera ronda de presentaciones será en el mes de diciembre. Nos acompañará la doctora Joan Marifeltes para hablarnos acerca de biliteracidad y doble inmersión, el proyecto 50-50 en escuelas rurales de Guerrero. Y cerraremos con la presencia del doctor Luis Enrique López, que nos hablará acerca de biliteracidad y revitalización de lenguas indígenas. Entonces, esa es un poco la agenda. Tenemos tres rondas de presentaciones. Estamos tomando también la asistencia de los que están tanto en la sala de Zoom como en la parte de Facebook. El día de mañana esperamos tener la sala más grande para que todos puedan estar dentro de Zoom, pero igualmente puedan seguir las transmisiones, grabaciones que quedan en las páginas de Facebook. Y bueno, sin más que agregar, solamente darles las gracias por su compañía y por el ánimo de poder estar en estos espacios de compartencia y de diálogo con diferentes compañeros y que realmente detrás de cada uno de ellos hay colectivos y equipos grandes de colaboración, pues orientados al fortalecimiento de estas lenguas, ¿no? Esperamos que esta actividad sea de su agrado y que nos sigan acompañando en las siguientes sesiones del seminario. La sesión del día de mañana tendrá una diferencia de horario, será a las 15:30 horas, un poquito porque nuestra conferencista está justamente allá en la Sierra Norte de Oaxaca y necesita el ajuste de horario, entonces será un gusto que nos acompañen también en esta segunda sesión. Quienes hayan llenado ya el formulario de registro y que deseen tener la inscripción formal al seminario, recuerden que hemos mandado por correo electrónico las ligas para que llenen el formulario de registro y estaremos compartiendo también las ligas de seguimiento. Sean un poquito pacientes porque, bueno, hay muchas solicitudes que llegan y no podemos atenderlas todas al mismo tiempo, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder sistematizar sus peticiones, sus correos y su información. Y bueno, con esto cerramos la sesión del día de hoy y este primer ejercicio de diálogo del Seminario Cultura Escrita y Revitalización de Lenguas Indígenas. Muchas gracias, Mario, por la presentación y pues muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Pedro, gracias a todos. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.